¿Qué dijo Aki Nakinozu sobre su amante y su vida privada? En una entrevista con una revista especial, la exitosa actriz respondió con sinceridad preguntas. Aquí están los detalles de la entrevista. Este proyecto me vendió totalmente. The Game of My Destiny comenzó en Star. ¿Cómo describiría a su personaje, Zemal, para aquellos que aún no lo han visto? Un hombre que tiene que pagar un precio muy alto porque no puede cuidar a sus seres queridos. No puede mostrar la madurez para asumir las responsabilidades de las decisiones que tomó a una edad temprana y está aplastado bajo estas responsabilidades. Toma una decisión que llamará mi mayor error. La razón por la que elegí este personaje fue para ayudar a Zemal a comprender cuál es el valor real de el juego de su propio destino, luchar por este valor nuevamente y ser su compañero para que puede salir del juego siendo libre. ¿Qué tipo de historia veremos? Un trabajo que espera hacer que el público se cuestione los juegos de su propio destino y encuentre algunas respuestas. Procesando las elecciones que hacen nuestros personajes en sus propios juegos de destino y el conflictos provocados por estas elecciones desde un lugar real en el ritmo espontáneo de la vida. ¿Tuviste un proceso de preparación especial? Gracias a él, pude captar y asimilar mejor la riqueza de la historia y la emoción. Profundidad del viaje del personaje. Compartes el papel principal con Oiku Karayel. Supongo que tu sueño era jugar con él en este proyecto. Sí, cuando leí el proyecto, vi a Oiku en el personaje de Asille. No se me ocurrió ninguna otra alternativa. Compartí esto con mi manager Gunfer. Buenos días. Resulta que en ese momento ya había llegado al punto de fichaje con Oiku. Tuve la oportunidad de ser socio en este proyecto con un nombre que sentí tan profundamente. Eso significa que es mi juego de destino, risas. ¿Eso te presiona? Estoy en un momento en el que estoy probando esto. Las expectativas sobre ti aumentan después de que haces un trabajo que hace mucho ruido. De hecho, esta presión podría haber llevado a decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué hiciste? Leí todos los trabajos en el período de 7 meses hasta que llegó este proyecto con el apoyo de Gunfer, escuchando la voz de mi corazón. Este proyecto me arañó totalmente. Solo quería presenciar el viaje de mi personaje con un equipo así, sin pensar sobre lo que haría en la clasificación o qué tan fuerte sonaría. Como actor, a veces me veo como un abogado que defiende la causa de mis personajes y me pregunto, ¿hay algo que merezca la pena ganar en este caso? Mi respuesta a estas conmovió mi corazón. Nunca dejamos la mano del otro, da miedo ser conocido, atraído y famoso en tales. ¿Un tiempo corto? La popularidad puede tener lados atemorizantes cuando llega de repente en esa época. Pero significa que tengo una sólida formación en mi familia. En este proceso pude aferrarme a mis raíces y seguir mi camino sin ser barrido. Tú y Sandra Pestemalcillan han estado juntos durante casi 5 años. ¿Cómo afectó la fama a tu relación? Debido a mi trabajo anterior, tuve que quedarme en Mardin durante casi 3 años. Puedo decir que tanto estar lejos como los rápidos cambios en mi vida pusieron nuestra relación en una prueba seria. En este punto tenemos una relación mucho más fuerte y significativa, ya que hemos estado capaces de pasar por todo este proceso apoyándose unos a otros sin dejar las manos de los demás. Eres joven, guapo, talentoso. Hay muchas mujeres a las que les gustas. ¿No sucede alguna vez que tu mente se vuelve hacia los demás? Ignorar o destruir algo no te hace fuerte. Estoy en una situación en la que es muy probable que mi mente se resbale, pero creo que en presencia de todos estas posibilidades, mi relación con Sandra es valiosa y significativa como soy. Aún puedo encontrar la realidad que quiero. ¿Qué tipo de amante eres? Soy más un amante que un amante. Tratamos de hacer que la gente crea en un amor y tenemos éxito en la medida en que podemos. Haz este amor real. Debido a esto, a veces se percibía a Sandra como un enemigo que dañaba esta realidad y también expuesto a ataques. Pero por su amor por mí y su respeto por mi trabajo, mostró la madurez para enfrentar todo esto. También tengo que conocer el valor de un socio así y cuidarlo. Recibimos invitaciones de países de América Latina y Estados Unidos. Hola. Hiciste la portada de la revista People fue noticia. ¿Cómo empezó tu aventura en el extranjero? La publicación de Erkai en el extranjero fue fundamental. Nuestra serie tiene una audiencia seria en todo el mundo. Estoy feliz de tener la oportunidad de hacer que mi voz se escuche en el mundo practicando
esta profesión en mi país. Hola, filmamos la revista aquí e hicimos nuestras entrevistas con canales extranjeros en el Internet. Tengo la intención de reunirme con nuestros espectadores allí pronto. Respeto, injusticia, enfermedad y explotación del trabajo. Mis líneas rojas, ¿cómo describirías? ¿Tú mismo? Descubrirme y conocerme es lo primero para elegir esta profesión. Gracias al nuevo espacio que cada personaje me abre, descubro algo sobre mí. Y cuando descubro, encuentro la libertad de expresarme. Es por eso que esto podría ser la respuesta a mi viaje en sí mismo en lugar de una pregunta que respondería intelectualmente. Entonces, ¿cuáles son tus pasiones fuera de la actuación? Personas y vida. Tengo una pasión muy seria por la vida, las personas y las relaciones. Actuar en realidad nos da la oportunidad de profundizar en las personas, de indagar en las situaciones que la vida nos lanza y examinar las relaciones en detalle. Por eso mis pasiones ya están fuera de la actuación. Actuar solo me proporciona una herramienta funcional para que pueda experimentar estas pasiones. ¿Qué es la característica que tus amigos quieren cambiar en ti? A veces puedo ser obsesivamente terco y esto me está haciendo perder mi resistencia a vida. En tales situaciones, mis amigos tratan de consolarme diciéndome, relájate un poco, relájate. ¿Estás enojado? Tengo líneas rojas. Como todos los demás, puedo enojarme cuando los tocan. Pero lo importante es ganar la capacidad de manejar este enfado que surge en situaciones donde me enojo día a día. ¿Qué son esas líneas rojas? La buena voluntad y la explotación del trabajo con falta de respeto, injusticia y descuido son mis líneas rojas. Gracias por ver el vídeo hasta el final.